Bueno, seguimos en vivo con más programa y empieza como la hora BNI en Mundo Construcción. Porque recibo a una compañera del equipo Connection, a Betania Farina, de Gestión Ambiental Global, compañera de mi equipo no, de nuestro equipo, que yo obviamente que lo siento propio porque es el único que estuve, soy fiel y leal. A nuestro querido Connection. Betania, buenas noches, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias, Tati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Sabemos que costó, acá estamos. Bueno, muchas gracias. Valoramos tu presencia. Bueno, contame, antes de meternos en tu empresa y hablar de lo que haces, contame un poco de esta reciente experiencia de BNI. Bueno, a ver, creo que todavía estoy terminando de aterrizar. Ya hace un mes que... Son muchas cosas juntas. Sí, es mucho. Mucha gente. Mucha información. Mucha información, mucho para hacer, cumplir con los requisitos semanales, mensuales ahí. Sí, es un poco medio abrumador todo junto, si uno no lo toma con calma. Bueno, para ver, ¿qué debiera hacer primero? Es como un mundo que se te viene encima. Sí, y que uno... está invirtiendo un montón, como decimos, más allá de lo económico, el tiempo. Entonces, yo por lo menos como que me exijo un montón y digo, bueno, con todo lo que estoy invirtiendo con esto, con todo el esfuerzo que estamos haciendo a nivel familiar por esto, le tengo que sacar provecho. Obvio. No hay otra opción. Totalmente, así será. Pero bueno, nada, es tiempo y es energía que uno le pone. Así que bueno, nada, bienvenida a Connection también. Bueno, Connection te trajo a Mundo Construcción. Y bueno, para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, porque nos encanta contar historias de empresas nuevas, algunas empresas más personales, profesionales y otras quizá no tan personales, pero bueno, ¿cómo nace Gestión Ambiental Global? Que ya la frase dice un montón. Dice un montón. ¿Y qué recorrido has transitado en estos más de 15 años que tenés de trayectoria en lo que es Rosario y la región? Bueno, yo siempre cuento el cómo nace es como un poco por accidente o hasta cómica la historia porque trabajo con una socia, Luciana, nos presentó un conocido en común que hizo las veces de Roberto Galán. Sí. Yo estaba buscando una socia para trabajar con determinado perfil, ella también. Él nos escuchó a las dos. Y las macheó. Y nos conectó. Fue como un armar red sin saber de networking en ese momento. Hace 15 años. Sí, Lu es ingeniera química, perdón. Yo soy licenciada en Ciencias del Ambiente. Eso hace que juntas nos complementemos en los puntos de vista. Por ahí tenemos distintos puntos de vista de algunas situaciones. Sí, dos formaciones diferentes, quizás enfoques que se complementan y conocimientos que se potencian. Totalmente, es un efecto sinérgico ahí que también viene respaldado por 15 años de experiencia, ¿no? Ya a esta altura como que nos conocemos sin... Sí. Bueno, y hay una retroalimentación también, ¿no? De vos hacia ella y viceversa. Bueno, la consultora tiene una fuerte presencia en el cordón industrial de Rosario. ¿Cómo describirías un poco el perfil de empresas con las que ustedes trabajan y cuáles son hoy las principales demandas ambientales que están recibiendo? En un mundo que se va... Sí. O sea, ya no es una cosa opcional. Nos tenemos que ir ayornando a las nuevas políticas y a las exigencias también, y a las normativas. Sí, en este punto yo siempre digo que tenemos la suerte de que lo que nosotras hacemos y a lo que nosotras nos dedicamos es transversal a todos los rubros. Porque cuando hablamos de cuidar el ambiente, por ahí estamos pensando en un efluente líquido, en una emisión gaseosa o en un residuo y no hay empresa que no lo genere. Y cuando no, todas juntas. Un ruido ambiental. Hay mucho mercado, entonces. Hay mucho mercado. Sí, hay mucho mercado, hay mucha demanda, hay mucho para hacer, porque aparte son áreas de trabajo que siempre podemos mejorar un poquito más. Y el crecimiento de la región y las autoridades y los mercados vienen empujando esto. Entonces, qué bueno. Cumplir con ciertas normas ambientales, ciertos requisitos, ya en algún punto deja de ser voluntario. Y bueno, ahí entramos nosotras con todo nuestro saber y todas nuestras ganas de trabajar en conjunto con las empresas. No es que venimos de afuera a imponer nada. Ok. ¿Sí?
Bueno, brindan servicios claves para lo que es el desarrollo de obras y emprendimientos, como puede ser un estudio de impacto ambiental, no sé, análisis de riego. Desde tu experiencia, ¿qué tan determinante es hoy la variable ambiental en la planificación de un proyecto nuevo? Lo pienso comercial, ¿no? Con algunos permisos que no han salido, sí. Ya sea lo industrial, servicios o bueno, incluso loteos, que hay casos. Nosotros es como que lo pensamos así, siempre es más fácil, si hay que adecuar algo, hacerlo en una etapa proyecto, cuando el proyecto no está concretado, cuando estamos hablando de planos y papeles, básicamente. Bien. Y ahí es donde entra el estudio de impacto ambiental, que es un documento, un informe que analiza todas las variables ambientales del proyecto, ya sea, como vos mencionabas, de un loteo, sí, o de una nave industrial que se va a construir. En esa nave, ¿va a haber un efluente? No va a haber efluente, el proceso es seco, lleva un lavado. ¿Qué va a pasar con ese efluente? ¿A dónde va? ¿Qué parámetros hay que medirle? ¿Hay que hacer una planta de tratamiento de efluente? Bueno, por ahí a nadie se le ocurrió y la planta tiene que estar. Entonces es más fácil ubicarla y dimensionarla cuando el proyecto está en el punto cero. En punto cero, que una vez que está concretado. Más allá de que la legislación es muy concreta en esto y dice que el estudio de impacto ambiental tiene que estar aprobado previo al movimiento de suelo. Sí. Entonces, no hay mucha alternativa. El estudio de impacto ambiental es el documento que analiza todas las variables. Tránsito vehicular, gestión de ruidos, hay que insonorizar, no hay que insonorizar. Bueno, todas estas cuestiones entran bajo la lupa de un estudio de impacto ambiental. Clarísimo. Bueno, también trabajan con empresas en marcha ya, a través de informes de cumplimiento, auditorías, gestión de habilitaciones municipales, esto que decías recién. ¿Qué suele pasar cuando una firma no tiene ordenada su gestión ambiental? ¿Y cuáles son un poco los riesgos concretos de una empresa que, bueno, incurrió en...? Bueno, en esto nos apoyamos mucho en la legislación provincial. La legislación provincial da categorías para los emprendimientos que ya están en funcionamiento, y el informe ambiental de cumplimiento es obligatorio para ciertas empresas. El riesgo principal, siempre que hay un incumplimiento legal, es una caída de habilitación, una... Sí. Multa, hasta una clausura, parar obras. Sí. Pero bueno, también es una realidad que las empresas, a veces, adecuar sus procesos les demanda una inversión y un tiempo que no es el ya. Claro. Entonces nuestro trabajo ahí va más que nada por asesorar a los puestos que toman decisiones. Y después ya pasa a ser una decisión como propia de la empresa o del emprendimiento, y donde hay un incumplimiento, la recomendación fuerte siempre es tener un plan de gestión de ese incumplimiento, es decir, bueno, me está faltando esto, lo voy a hacer en este plazo, le voy a asignar estos recursos, esta persona va a ser responsable, lo voy a medir así, porque si no, lo que no está bien planificado queda en la esfera del deseo, ¿no? Entonces, poder poner plazos, responsables, recursos asignados es fundamental. Totalmente. Bueno, en el sector de la construcción y también de la industria, la gestión de residuos es un tema bastante sensible. Bueno, ahora no tengo no tengo la estadística, pero bueno, obviamente la industria de la construcción es una de las industrias más contaminantes del continente por el residuo que genera, ¿no? ¿Qué nivel de conciencia notás en las empresas respecto al tratamiento de residuos? Algunos más peligrosos, otros quizás no tan peligrosos, pero igualmente residuos. Como profesional en el tema, no el que me gustaría ver, o sea, pero porque las empresas están conformadas por personas. Las personas en general no tenemos el hábito de separar residuos, de compostar. Entonces, muchas veces vemos en las empresas estas intenciones y estos planes de separar residuos, de separar el reciclable, pero después, al fin y al cabo, termina siendo la persona la que decide dónde tira. Y esa misma persona es la que en su casa tampoco separó los residuos, en su casa tampoco composta. Entonces, es como pensar a las empresas
como una tercera persona es como medio complicado, porque siguen siendo las personas, los individuos, los que están una hora acá, una hora allá, pero siguen siendo personas que tienen que incorporar ese hábito. Claro. Sí, es una cuestión de conciencia y de cultura. De cultura y sí, de conciencia también, porque saber que esa bolsa de residuos que yo saco al contenedor no desaparece mágicamente. Claro. Junto con otro montón de bolsas implica, necesita un camión que recolecte, va a una estación de transferencia, va a un relleno sanitario, ese camión va a emitir gases de efecto invernadero. Es como, no somos muy conscientes de toda la gestión posterior de los residuos, de toda la cadena posterior. Cuando por ahí damos charlas en empresas, y esto lo mencionaba, la gente nos mira, pero sí, o sea, no desaparecen mágicamente. Claro. Entonces, nos gustaría ver un poco más todavía. Okay. Bueno, otro punto interesante es la implementación de sistemas de gestión bajo normas ISO 14001, la famosa 9001, 45001. Para una pyme o una empresa constructora mediana, si se quiere, ¿qué ventajas concretas implica avanzar hacia ciertas certificaciones que te permiten justamente poder implementar algunas políticas amigables para tu propia empresa y para el medio ambiente, ¿no? Bueno, ahí yo creo que hay varias aristas a tener en cuenta. La primera, que para mí es la primera y la más importante, es que un sistema de gestión ayuda a ordenarte. Te ayuda a ordenarte como empresa porque va desde la compra de tu materia prima hasta tu salida de residuos y toda la trazabilidad de una obra. Todo. De una obra o de un proceso productivo, abarca todo. Sí. Entonces, cuando hablamos de un sistema de gestión de medio ambiente, ponemos el foco en las cuestiones ambientales, 9.000 en calidad y 45.000 en lo que es seguridad del trabajador y salud ocupacional. Entonces, nos ayuda a ordenar, por un lado. En segundo lugar, nos ayuda a pensar en una mejora continua. Vos decís, dentro de mi sistema de gestión ambiental, yo puse una meta de reducción de residuos del 12%. ¿Y el año que viene qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con el 12%? No, vamos por un 15%. Y entonces así vamos traccionando la empresa entera en todas sus operaciones a una mejora continua. Y en tercer lugar, que también es importante esto, mencionarlo, el tema de cómo te posiciona en el mercado tener un sistema certificado. Sí. En una situación de competencia, en una licitación o en un proceso de compra, vos estás un escalón más arriba. Es otro posicionamiento. Es otro posicionamiento. Y ni hablar de que las grandes multinacionales o empresas grandes hoy en día ya lo toman como un requisito obligatorio para sus proveedores. Totalmente. Si vos no tenés un sistema certificado, no calificás como proveedor. No calificás como proveedor. No pasás la puerta. Es excluyente. Sí. Bueno, hoy se habla mucho de la huella de carbono y de sostenibilidad. Las empresas de la región ya están incorporando el cálculo y la verificación de huella como parte de su estrategia, ¿o todavía estamos en una etapa, sentís que inicial? Yo creo que estamos avanzando bastante con eso. ¿Sí? Vemos empresas que lo están pidiendo, empresas y lo están pidiendo mucho desde lo voluntario, desde el autocontrol. La huella de carbono es un indicador ambiental de cuántos gases de efecto invernadero estás emitiendo en tu actividad, en todo tu proceso. Y el análisis, el cálculo se hace con una frecuencia anual y es una foto del momento. Entonces, hacemos el cálculo, hacemos el informe y le decimos a la empresa, esto es todo lo que tu proceso emitió colaborando al calentamiento global. Todos vemos las consecuencias del calentamiento global, todos las sentimos. Todo el tiempo. Entonces, trabajar en eso es importante y para poder trabajarlo hay que medirlo. ¿Y cómo lo medimos? Con este cálculo. Entonces, lo calculamos un año, la empresa o quien lo pide trabaja en un plan de mitigación, un plan de reducción y lo volvemos a calcular y se ven cambios. Ok. Desde el punto de vista urbanístico y de infraestructura, ¿qué desafíos ambientales observás en el crecimiento de las ciudades y en el desarrollo de nuevas obras públicas y privadas? En este punto hay que tener en cuenta que todos estos desarrollos, ya sean que vienen del ámbito público o privado, vienen a dar respuesta a una solución o a una problemática que es la demanda habitacional.
Pensamos mucho en los loteos, pensamos en las obras públicas que generan un impacto al ambiente, porque inevitablemente va a haber una impermeabilización del suelo que va a afectar al escurrimiento del agua de lluvia, capaz que algún árbol pasa mejor vida. Ese árbol estaba captando dióxido de carbono, estaba generando sombra, bajando temperatura, estaba haciendo su hábitat para especies animales. Pero la realidad es que acá hay un costo-beneficio que analizar. Entonces, yo creo que mientras ese crecimiento sea ordenado y se cumpla con algunos requisitos, vamos bien, porque la realidad es que la demanda habitacional también está. Entonces, totalmente. Tomar una postura de decir, no, esto está mal, no sirve porque no resuelve los problemas tampoco. Sí, no hay desarrollo sin progreso, bueno, y el progreso a veces trae algunos efectos. El tema es que esos efectos puedan mitigarse, puedan disminuirse, porque tampoco nos vamos a descontrolar. Obvio, totalmente. Bueno, Gestión Ambiental Global también trabaja en capacitación y en producción más limpia. ¿Cuán importante es la formación interna del personal de una empresa para que estas políticas realmente se traduzcan en acciones concretas dentro de la obra, en una planta? Mira, respecto a lo que es capacitación del personal, yo siempre pienso lo que decía Henry Ford: más caro que capacitar un personal y que se vaya es no capacitarlo y sostenerlo. Entonces, más allá de lo ambiental en sí, capacitar al personal de tu empresa es extremadamente necesario si vos querés progresar y crecer. Yendo específicamente a lo ambiental, volvemos a esto, a qué es el operario, el trabajador, el que está enfrente a una máquina que está emitiendo un gas contaminante, que está haciendo ruido en un entorno urbano, si hablamos de una obra, por ejemplo. Entonces, que vos le enseñes a ese trabajador, a ese operario, ese obrero, ¿por qué es importante que cuando no está usando la máquina la apague? No, simplemente apagala y ya. ¿Por qué? O mismo en las industrias, ¿por qué tenemos que separar los residuos? ¿Por qué tenemos que tener bajo control nuestro efluente? Todo eso es importante. No podés decirlo porque sí, ya. La gente necesita entenderlo. Y también tenemos que pensar que las capacitaciones son distintas según el público, Tati. No es lo mismo hablarle a un mando medio, hablarle a un puesto gerencial que a un operador. Entonces, los planes de capacitación son críticos cuando necesitan ser bien armados. A medida de la empresa, a ver qué es lo que estás trabajando, qué es lo que tenés pensado trabajar a futuro, qué es lo que querés que trabajemos de acá en más. Es poder enseñarle a la gente. La gente quiere aprender si vos le enseñás. Coincido totalmente. Bueno, para empezar a cerrar, mirando hacia adelante, ¿cómo es un poco el futuro del sector ambiental vinculado a lo que es la construcción y lo que es la industria? ¿Y qué oportunidades ves que se abren para las empresas que decidan apostar a una gestión ambiental ejecutada profesionalmente, estratégicamente, esto que decís vos, un poco con visión de futuro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué necesitaríamos para poder hacer lo que tenemos planificado como empresa, como planta? Yo en esto soy muy optimista. Veo que las autoridades y los mercados también van empujando a que, como decíamos antes, a que las cosas se vayan acomodando. Venimos un poco lento, hay países que no. Sí, más avanzados, obviamente. No, muchísimo más avanzados, pero bueno, vemos la tendencia general. Yo soy optimista, pero bueno, trabajo mucho con colegas, hablamos, vemos que se está moviendo mucho la cosa, que las empresas van adecuando, que ya no es tengo que buscar a alguien, sino que te buscan, mira, ya que estás acá, podemos ver esto otro, capaz que te llaman por un tema y te terminás quedando con 3. Vemos que se está moviendo, lo cual es bueno porque, de vuelta, cuidar el medio ambiente no es solo el residuo de la planta, es lo que después va a pasar cuando llegues a tu casa, el medio ambiente que tenemos que cuidar hoy es el que le vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces hay que pensarlo un poco más allá. Totalmente. Bueno, creo que estamos. Algo que no te haya preguntado que quieras agregar. ¿Cómo las contactan? ¿Cuenta de Instagram, sitio web? Cuenta de Instagram, LinkedIn, WhatsApp. Bien, todas
Todas las redes. Bueno, por ahí andamos, nos vamos a conocer. Si las buscan, las encuentran. Sí. Bueno, Gestión Ambiental Global. Bueno, gracias por la visita. Gracias lo a vos, interesante de la charla. Nos encanta compartir esta información. Bueno, para seguir un poco, no sé si la palabra es militando, pero nada, generando conciencia de no tirar el papelito del chicle cuando salís de la radio. Bueno, nada, si trabajás en un puesto, en una empresa que, bueno, genera residuos, bueno, dentro de tus posibilidades, hacer los deberes todos, ¿no? Totalmente. Porque, bueno, nada, porque corresponde y porque es necesario y porque termina siendo y porque nosotros, podemos hacerlo. Porque podemos hacerlo y porque por nosotros mismos que lo tenés que hacer. O sea, vos tenés que cuidar el medio ambiente donde vos vivís, ¿no? Totalmente. No es ni más ni menos. Bueno, gracias, Tati. Gracias a vos y hasta mañana. Mañana vamos a seguir charlando. No el Mundo Construcción, que este programa vuelve el jueves que viene a las 20, pero vamos a seguir charlando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Tati. Buen fin de semana. Igualmente. Bueno, Betania Farina de Gestión Ambiental Global en esta segunda entrevista de Mundo Construcción. Vamos a la tercera pausa, dije bien, y seguimos en vivo con más programas.